Consumo libre. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes para usted, para su familia, para la comunidad en la que vivimos, para la sociedad donde vamos tejiendo todos los días esta urdimbre, esta trama, con estos hilos que son del tiempo y que nos pertenecen a todos porque formamos un país que tiene principios, valores, historia, personajes, música que tiene olores, sabores, texturas, y me acerco al tema de hoy, la comida, los sabores, los olores, los sentimientos que afloran en cada una de nuestras cocinas, que se disfrutan en la terraza, en el comedor, en el cuarto donde todos compartimos, donde todos nos reunimos a hablar de la vida y a crear los recuerdos que nos unen. Hoy tengo el privilegio de recibir en este foro de televisión a la maestra Olivia González de Alegría. Ella, la maestra Olivia González, es fundadora y directora general del Instituto Gastronómico de Estudios Superiores, IGES, de donde han egresado ya varias generaciones de cocineros extraordinarios, chefs, que son los que han transformado la oferta de restaurantes, de instituciones y de lugares donde Querétaro y México se nutren en todo el sentido de la palabra. Muy bienvenida, maestra. No, pues, Ara, yo encantada, y además disfrutamos tanto dialogar que nunca nos alcance el tiempo. Es un placer. Espero que podamos por lo menos comunicar cosas que les dejen en el alma lo que es la cocina queretana, porque a mí me da tristeza cuando la gente dice, ¿y cuál es la cocina queretana? Digo, hay tanto, tanto. Yo que no soy queretana, hoy puedo decir que estoy enamorada de los sabores y de los saberes de estos pueblos que aquí habitaron, y el resultado de lo que ha sido la evolución de la cocina en Querétaro. Yo quisiera hacer mención de esta frase que está detrás de nosotros. El ave no es del nido donde nace, sino del viento donde vuela. Esta es una frase que toma Mauricio Cerdá, probablemente sea de su propia mente, de su propio concepto de vida, y que es el autor de estos cuadros. Tú llevas muchos años más viviendo en Querétaro que en el lugar donde naciste. Así es, nací en la Tarahumara, fue mi nido. Tú me has apoyado también a hacer un relato de la cocina de mi infancia para Patrimonio Gastronómico Chihuahuense, pero pues es algo tan breve comparado con los 42 años que tengo viviendo en Querétaro, y para los cuales mi entrada a la cocina queretana fue como un vuelco en los colores de los mercados, de venir de una cocina de muy pocos elementos, claro, un gran sazón, porque a final de cuentas está en mi memoria gustativa, y llegar a Querétaro, cada entrada a un mercado era una sorpresa, conocer nuevos aromáticos, nuevos productos. Fue un encuentro maravilloso, fue un despertar a la imaginación y a la creatividad para mí como cocinera de corazón, ¿no? Ya lo creo. Y tú fundaste y dirigiste, presidiste el Conservatorio de la Cultura Gastronómica de Querétaro. Así es, en el 2008 nos conformamos formalmente
y del cual tú eres un miembro honorario también por todo tu trabajo académico y todo tu acervo cultural. Inclusive pues nos hiciste favor de hacer el prólogo de la edición de 2013 de Cocina y Cultura y Vida Cotidiana, porque pues las cocinas están atravesadas en el eje central de toda la vida de la humanidad. La palabra hogar. Hogar viene de la hoguera, el fuego. El fuego que une, que nutre, y bueno, ahí alrededor del fuego se desarrollan las civilizaciones, porque a la hora que se descubre el fuego convoca o congrega, porque pues las fieras se alejaban. Entonces era una manera también de cobijarse y de estar cercanos al fuego, pero se crea también un fenómeno maravilloso que es la cocción de la proteína animal, que va a permitir que el ser humano asimile la proteína, que antes de la cocción no sucede. Cuando nosotros comemos una carne tártara, pues pasa por el cuerpo, pasa por el gusto, pero no nutre. O sea, nuestro organismo no está capacitado para asimilar una proteína animal que no ha sido pasada por cocción. Entonces, se da un fenómeno muy importante, muy interesante, que hace que al ser humano le crezca el cerebro. Claro. Y alrededor del fuego, pues empiezan a desarrollar comunicación, formas de comunicarse, porque pues estaban congregados y había que desarrollar una forma de comunicar sentimientos. Estamos hablando del Paleolítico. Claro. Cuando los seres humanos o anteriores al Homo sapiens sapiens se reunían alrededor del fuego y empiezan allí a defenderse del contorno, de los peligros de su de las contexto, fieras, de las fieras, de las bestias, de estos animales que podían atacarlos, animales predadores del ser humano. Luego el fuego también sirve para crear los primeros cacharros, los primeros recipientes ya en la era del hierro, ¿verdad? Sí, porque el fuego también va a ser un elemento que se va a usar para forjar, porque ciertos minerales, ciertos elementos de la naturaleza, pues van a permitir pues cómo emular un continente, ¿no? Nuestro primer continente, pues consideramos en qué podemos atrapar agua, pues en nuestras manos, ¿no? Y después, ¿qué se parece a las manos? El ser humano siempre ha sido capaz de observar el medio y de encontrar, pues, usos. Algún guaje, para... Un cucurucho hecho de una hoja grande. Cortar y emplear aquello, pues inclusive o hasta perforarlo y si estaba hueco, pues transportar agua o sacar el aguamiel de un maguey. O como dicen que nació el queso, ¿verdad? El queso, dicen que los árabes llevaban en los dromedarios, en los camellos, leche en tela, leche que ellos vertían en una especie de contenedor hecho de fibras vegetales y como algodón o estos recubierto de algún tipo de contenedor orgánico. Es un estómago. Que iba caminando el beduino, atravesando los desiertos a temperatura propicia para el cuajo, y entonces al llegar al destino ya había cuajado la leche. Sí, se había dado un fenómeno físico-químico que había permitido el desarrollo de ciertas levaduras, ciertos microorganismos que son benéficos, los bífidos, que son benéficos para la salud. Y como eso, yo creo que
Cuando uno se remonta a estudiar la historia de la alimentación de la humanidad, es fantástico. O sea, uno se puede perder en los confines de las narrativas de cómo se han desarrollado las alimentaciones de las civilizaciones. Y sencillamente, pues México es el resultado de toda la historia de la alimentación de la humanidad desde el momento en que nosotros como continente pues teníamos lo propio. En el siguiente segmento vamos a hablar de los platillos más representativos de la de la cocina del Bajío, particularmente de la cocina de Querétaro, y la riqueza que hoy tenemos en cultivos, en quesos, en vinos y en procesos, en tradiciones, en fiestas. Claro. En todas estas riquezas que tenemos en el estado de Querétaro. Por favor, no se lo pierda. Regresamos en un minuto.